Hola amigos, bienvenido a otro video de creación consciente. En este video quiero hablarles de qué significa realmente iniciar un proceso espiritual. Todos tenemos una idea de lo que significa iniciar un proceso espiritual, lo hemos escuchado, lo hemos leído, en el que tenemos la idea de que iniciar un proceso espiritual necesariamente direccionarnos con una religión, con un rito, con un concepto filosófico y digamos con una doctrina y encaminarnos en esa dirección al lado de esa enseñanza. Bueno, lo cierto es que realmente un proceso espiritual no es más que una decisión que tomamos, en el sentido de que el proceso espiritual ya se está dando. Venimos a esta vida y dentro de la vida en sí misma estamos en un proceso espiritual de manera natural. Así sea que estemos viviendo de manera inconsciente, así sea que no seamos plenamente conscientes de ello, así sea inclusive que no aceptamos, que no lo aceptemos o no creamos en el espíritu, porque si hablamos de un proceso espiritual es que creemos en el espíritu. Entonces, en este sentido, un proceso espiritual consciente es una elección que hacemos en la que elegimos vivir de manera consciente nuestras vidas y elegimos aprender de nuestra experiencia de vida activamente. Es decir, voy a aprender de manera consciente. Ya no voy a aprender de manera inconsciente como he venido aprendiendo desde que nací hasta que ya llegué a una etapa de mi vida en la que he elegido iniciar un proceso espiritual. Entonces, un proceso espiritual, como su mismo nombre lo llama, es un proceso, ¿cierto? Es, son, son etapas que se van dando, etapas a las que yo voy alcanzando a través de mis niveles de conciencia, a través de elevar mi conciencia. ¿Qué significa elevar mi conciencia? Elevar la conciencia significa que voy a comenzar a cuestionar el mundo que me rodea y a cuestionarme a mí mismo. Es decir, a cuestionar mis creencias, mis patrones mentales, mi adoctrinamiento, todo lo que he venido aprendiendo a través de mi historia de vida. Entonces, en ese sentido, yo de manera consciente elijo aprender. Aprender a través de cuestionarme las cosas, a través de observar las cosas, a través de sentir las cosas, a través de la reflexión de las cosas de mi vida interior y exterior. ¿Para qué sirve esto? Bueno, hay dos maneras de vivir la vida, de manera consciente o de manera inconsciente. Tú eliges cómo quieres vivir tu vida. Tú eliges si quieres que todo lo que hagas valga madres y que sea lo que Dios quiera y que, digamos, no tomo conciencia de nada, simplemente hago lo que me da mi gana y todo está bien. Eso es una manera. Lo cierto es que puede ser una manera en la que puede generar mucho conflicto interior y exterior a la persona. ¿Por qué? Porque claramente la inconsciencia se puede catalogar como el mal del mundo. Algunos filósofos incluso dicen que el mayor depredador de la humanidad es la ignorancia, o el mayor mal de la humanidad es la ignorancia. ¿Por qué dicen esto? A ver, cuando una persona es inconsciente o ignorante de algo,
todo está justificado, porque en su ignorancia cree que cualquier cosa que haga, todo va a estar bien, que no va a haber ningún tipo de problema. Eh, Porque ignora las consecuencias, ignora los efectos de esas acciones. Pero cuando la persona toma conciencia, claramente va a modificar y va a adecuar su comportamiento para hacer las cosas de una mejor manera, que traiga armonía a ella misma y a todo su entorno. Entonces, elegir un proceso espiritual, en pocas palabras, es para encontrar paz, es para encontrar libertad, es para llenarte de amor, es para vivir una vida más armónica, más tranquila, más en equilibrio contigo mismo y con todo lo que te rodea. Es un camino que te va a ayudar a salir del ego para entrar en, digamos, en un estado de plenitud, en un estado de paz, en el que, como he dicho y seguiré diciendo y como siempre digo, o sea, iniciar un proceso espiritual no te va a evitar o te va a quitar los problemas del camino. No vas a tener una vida perfecta, no, nada de eso. Inclusive, al principio puede ser cuando las personas comienzan un proceso espiritual, eh, y a veces le llaman cuando tienen un despertar espiritual. Digamos que a veces, pues, las personas piensan que todo va a ser una maravilla y que se van a sentir súper bien, y vamos a ver que no, que al principio pues lo primero que vas a hacer es ver todo lo que antes no veías, abrir los ojos y como el cuento de la cueva de Platón, en la que las personas salen y por primera vez salen de la cueva y por primera vez ven la luz que no pueden ver y les duele los ojos. Bueno, eso es una referencia a ese proceso en el que cuando tú inicias un proceso espiritual y llegas a un despertar espiritual, al principio tú vas a tener un impacto psicológico en la forma en la que ya estás viendo el mundo, porque estás madurando espiritualmente y mentalmente. Entonces vas a ver cosas que antes ya no veías. Ya comprendes, vas a comprender el sistema, vas a ver la falsedad del mundo, eh, muchas cosas, muchas cosas que tal vez antes ignorabas y que ahora pues vas a ser más consciente de ellas, y de esa manera pues al principio vas a tener que mantenerte firme a tu decisión y a tu elección de mantener un proceso espiritual para poder seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué es clave en un proceso espiritual? Desde mi perspectiva, en un proceso espiritual es clave ciertas prácticas que te van a llevar a entrenar tu mente, tu cuerpo y conectar con tu espíritu. ¿Ok? Conectar con tu maestro superior, con Dios o como lo quieras llamar. Entre esas prácticas tenemos la meditación, tenemos la oración, tenemos la lectura, tenemos el entrenamiento físico, tenemos la reflexión, tenemos el perdón y tenemos algo que le llaman integración, que es cuando tú logras integrar a ti digamos, todos los conocimientos, conceptos y prácticas y enseñanzas y la sabiduría que has obtenido, el conocimiento que has obtenido, lo transformas en sabiduría. Eso es integración. Y lo menciono de último porque vendría a ser, digamos, una de las últimas etapas en el proceso, porque primero debes nutrirte, primero debes entrar en las prácticas, debes leerte los libros, debes hacer tus propias investigaciones, debes hacer tus sesiones de meditación, debes hacer tus sesiones de perdón, debes reflexionar, trabajar en ti, hacer consciente muchas cosas, hacer consciente tu propia oscuridad, para luego poder, con toda esa información, con todo ese aprendizaje, ir integrándolo a ti para que ya realmente la sabiduría se vuelva una contigo.
Entonces no es un proceso fácil, no es un proceso de un día para otro, no es algo de la noche a la mañana, es algo que realmente requiere amor, trabajo, elección. Por eso digo, es una lección. Pero a pesar de todo, más allá, el proceso espiritual pues es lo que ya todos por defecto estamos viviendo. O sea, somos un ser espiritual en una experiencia terrenal. Entonces, en ese sentido, pues todos estamos en un proceso espiritual. Pero lo que me refiero es que solo cuando lo haces consciente y cuando tomas la decisión, ahí realmente comienza una etapa más consciente, una etapa más profunda de tu propia experiencia de vida. Ahí empieza una evolución y un trabajo de evolución de tu conciencia. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando un abrazo y déjenme sus comentarios y lo que piensen. Aquí estamos para charlar un poco desde el cariño, desde el amor y el de respeto. Saludos.